Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial. Bienvenidos nuevamente a este canal maravilloso Padre Nelson David, donde estamos haciendo un contenido que nos va a servir mucho para nuestra vida espiritual. Recuerden darle a la campanita para que tengan ese aviso de que ya hemos subido un video. Suscríbanse también a este canal Padre Nelson David para que sean partícipes de estos momentos maravillosos que estamos compartiendo. Seguimos con este tema que estamos tratando de el Padre Josephus Emacula, la sanación de la familia, esta lectura compartida que vamos haciendo. Y recordemos que estamos mirando los puntos de acceso por donde el mal tiene una línea de poder. Hoy vamos con el cuarto punto de acceso, que es la atadura familiar. Pidamos la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que nos asista y nos ayude a entender lo que hoy el Señor nos quiere decir. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Este cuarto punto de acceso, que se llama atadura familiar, es un punto de acceso muy discutido pues en la misma vida de la iglesia. Se llama, o muchos lo han tratado como las cadenas intergeneracionales, un tema que tal vez está siendo discutido, un tema poco tratado por la misma tradición de la iglesia, pero que de alguna forma, por herencia familiar, así como físicamente hablamos y decíamos en el video anterior, muchas cosas se transmiten, se heredan de enfermedades y cosas de esta índole, pues también en lo espiritual pueden acontecer estos momentos espirituales que podemos nosotros heredar. Uno de los versículos citados con más frecuencia de la Escritura en relación con la atadura familiar es Éxodo 20 del 5 al 6. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. Para empezar la cita, aquí nos da un reflejo de lo que puede estar pasando, pero más adelante, pues dice el Padre Josephus, se va a explicar cuándo se habla de las Escrituras específicamente. En este capítulo se va a utilizar varias ilustraciones para demostrar ese punto. El primero de ellos es Saddam Hussein y sus hijos, y Derek. Una mañana, dice el Padre Josephus, se levantó preguntándose cuál fue la culpa de los hijos de Saddam Hussein. Esta pregunta realmente le sobresaltó porque hacía un año probablemente que no había oído de Saddam Hussein, el exdictador iraquí, recordemos. Sorprendido se quedó el Padre Josephus por tan extraña experiencia aquella mañana. A un momento se preguntó, ¿qué es lo que Saddam Hussein tiene que ver conmigo ahora mismo? Me estoy levantando, tengo un largo día por delante y ni siquiera estoy listo para salir. Dice el Padre Josephus que se puso a pensar que ese no era su problema, pero la pregunta seguía y seguía zumbando como una abeja en su cabeza y nada que pudiera él hacer o pensar se lo quitaba. Bueno, si no la podía rechazar, quizás podía simpatizar con ella primero y después rechazarla de otra manera. Dice el Padre Josephus, empecé a recordar con sentimientos las imágenes de los cuerpos de los dos hijos de Saddam Hussein como las habían mostrado en la televisión. Para mi sorpresa estaban bien claras en mi mente. Los dos hijos de Saddam Hussein que mataron deberían haber tenido entre 20 y 30 años, dos vidas hermosas que terminaron brutalmente por las fuerzas aliadas. De nuevo retorna la pregunta, esta vez caballerosa y civil, con cortesía no invasiva como la abeja de antes. Pues, ¿cuál fue la culpa de los hijos de Saddam Hussein? Me vino la respuesta, pues, ¿será que su culpa fue ser hijos de Saddam Hussein? Cuando respondí a esa increíble y persistente pregunta, la abeja se me quitó. Así la preocupación se fue y pude terminar de prepararme para mi día. Pocas horas más tarde recordé la extraña pregunta de la mañana y no podía descifrar realmente lo que pasó o qué había pasado durante el tiempo que me molestaba. Aquí nos da un ejemplo claro el Padre Josephus de cómo ese pecado de su papá pues pesó sobre ellos hasta quitarles la vida, y de esto de alguna manera es lo que trata este punto de acceso.
Más tarde en la mañana, dice el padre, tuve 2 citas médicas, afortunadamente con casi 3 horas entre ellas. Cuando fui a ver al primer médico, la espera fue un poco larga, lo cual era poco común en la época del año en que yo iba a ver a este doctor en específico. Hojeé todas las revistas en la sala del médico y las terminé, pero me pareció extraño que aún no me llamaban. Ya había estado allí más de 1 hora. Así pues que en busca de algo más que leer, abrí el folder negro en que había llevado mis papeles médicos, pero ya sabía mi historial médico, por supuesto. ¿Por qué volver a leerlos? Curiosamente me encontré allí dentro otro papel pegado que no sabía que estaba allí. Lo saqué y descubrí que se trataba de una conferencia dada en la ciudad acerca de bendiciones generacionales. Fue una conferencia a la que no pude asistir, pero alguien me había dado ese volante. Sin verlo, lo había metido en ese folder. Así que leí el documento sobre las bendiciones generacionales, muy interesante, con las escrituras en todas partes, algo maravilloso. Pero el médico no me llamaba todavía. Leí este documento cerca de 1h30 antes de oír llamar mi nombre. Sonaba más como un nombre chino que africano. La visita fue bien rápida y en 30 minutos ya estaba afuera, justo a tiempo para ir a la segunda cita. Necesitaba unos 20 minutos para llegar allí. Llegué a la segunda consulta del médico y me senté a esperar. Pasó 1 hora y esta vez no tenía revistas para hojear. Solo me sentaba en aquella sala pequeña esperando que el doctor en cualquier momento entrara, pero nada. Solo tenía un material para leer, el papel de las bendiciones generacionales. Así que las volví a leer. Aproximadamente 1h30 más tarde, el doctor entró solo para pedir disculpas, que se tenía que retrasar aún más porque se iba a ocupar de una emergencia. Bueno, ¿qué hacer? Esperé, por lo que leí y releí el documento de la conferencia acerca de las bendiciones generacionales. Lo hice por 3 horas en esta segunda cita médica, mucho más tiempo, creo que lo que había llevado la presentación del papel mismo, sin mencionar las 2 horas previas que ya lo había leído en el otro consultorio. Literalmente había memorizado el papel. Y cuando Dios vio que ahora yo me sabía bien el material, entró el doctor disculpándose profundamente. Pobre hombre, pero yo no estaba molestado, porque empezaba a presentir que algo más se diseñaba en todo esto y no sabía qué era. Pero fuera lo que fuera, era claro que no tenía nada que ver con este pobre doctor disculpándose. Lo mismo me había pasado 2 veces en este día. Que va, doctor, no se moleste en disculparse. Esa misma tarde fui a la clase que tenía una vez por semana. Era el regreso a clases después de las vacaciones de las fiestas navideñas y era la primera lección de esa noche. El profesor comenzó su clase diciendo cuánto sentía la tragedia. Al parecer todos sabían de lo que estaba hablando, menos yo. ¿Qué tragedia? Miré las otras caras en la clase y no encontré ninguna que se cuestionara como yo, así que decidí no preguntar. Pensé dejar que terminara la clase para preguntarle al profesor. Al terminar la clase, cuando casi todo el mundo se había ido, me acerqué al profesor y le pregunté sobre la tragedia que había comentado al principio de la clase y dijo: oh, ¿no lo sabías? Derek murió. Yo dije, ¿qué? ¿Derek murió? Derek era un muchacho que, aunque yo no había hablado con él personalmente, era como si lo conociera, porque siempre llegaba temprano para arreglar los salones de clases antes de empezar. Siempre pensé que trabajaba allí. Esa noche me enteré que era solo un voluntario que disfrutaba llegar temprano antes de que los demás para acomodar los salones de clase, pero también asistía a clases. Ese era el Derek que ahora estaba muerto. Ese joven y buen muchacho. Le pregunté al profesor qué pasó y respondió: se suicidó. La cosa se volvía aún peor. Hice una pausa y me sorprendí preguntándole: ¿quién más? De esta manera vemos cómo todas estas ataduras familiares pues van desencadenando en generaciones posteriores. Y esto es lo que va a tratar el padre Josefo, sobre cómo esas ataduras hay que comenzarlas a cortar. Él va a poner muchos ejemplos, así como los hijos de Saddam Hussein, así como Derek, que se suicidó. Y de esta manera, pues todo este tema de las ataduras familiares son cosas que van llegando a la vida y que van encadenando la existencia, que nos van amarrando a situaciones de las cuales pues como que no nos hemos podido soltar. Y este tema pues es maravilloso, que está en este libro y nos va ayudando a observar, a reflexionar, a pensar por un poquito qué es lo que me está atando económicamente, espiritualmente, afectivamente, familiarmente, y con qué es lo que debo cortar. Este capítulo
octavo, el cuarto acceso de la atadura familiar, pues es un capítulo bien nutrido donde el padre Josefo, con muchos ejemplos, pues va explicando cómo entran las ataduras en las familias y qué pasa si las reconocemos y comenzamos a romperlas para que no nos hagan más daño. De esta manera, cuando comenzamos a romper, pues vamos a ir obteniendo la libertad espiritual. Y dice el padre Josefo, hay que orar por los muertos, también para que todo este pecado que en algún momento cometieron, pues no pese sobre nosotros. Aquí, dice el padre Josefo, empezamos a darnos cuenta que lo que se presentaba como una atadura a los miembros de una familia, ahora puede ser un camino para que Dios le dé su misericordia, perdón y rehabilitación a sus miembros muertos y a los que quedan vivos. Pensemos por un momento qué es lo que me está atando en el hoy de mi vida. ¿Qué contenido te gustaría ver en este canal? Escríbenos aquí en los comentarios y créeme que te vamos a complacer con ese contenido, preguntas, soluciones, cosas que necesitas escuchar. Recuerda darle a la campanita para que te llegue siempre el contenido que vamos subiendo. Suscríbete a mi canal y recuerda escribirnos al número de WhatsApp 319-202-1119 con el encabezado Sanación de la Familia para poder responder a sus preguntas. Que el Señor te bendiga y te siga sanando en familia, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.